¿Cómo les va? Un gusto estar nuevamente con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo. La ciudad de Tolwyn ha cumplido 50 años de su fundación. Única ciudad que fue fundada, no fue así en Río Grande y tampoco en la ciudad de Ushuaia. Y hoy vamos a estar nuevamente hablando y dedicando, como lo venimos haciendo hace un tiempo atrás, algunos programas con la ciudad de Tolwyn. Tolwyn creció gracias al aporte de obreros, de operarios, de docentes y sus familias. Y digo esto de docentes y sus familias porque hoy vamos a tener en el programa, en primer lugar, una entrevista con Luis Lolo Cárdenas, este recordado vecino de la ciudad de Ushuaia. Él vivió sus primeros años en la ciudad de Tolwyn, en la pequeña Tolwyn, cuando Tolwyn no era conocida. Digamos también que Luis es hijo de Luis Cárdenas, el famoso maestro que se inició justamente allí en Tolwyn, en la escuela número 5, pero cuando estaba en la fábrica Cami, la famosa fábrica que es la que permitió el crecimiento de esta ciudad. Y para mí en lo personal, la verdad que poner al aire esta entrevista con Luis Lolo Cárdenas se mezcla muchos sentimientos porque cuando la realizamos, él comenzaba su tratamiento de una larga y penosa enfermedad, por eso hoy ya no está entre nosotros, pero sí lo recordamos a través de su testimonio. Va a ser el testimonio de Luis Lolo Cárdenas justamente en sus primeros años en Tolwyn, cómo era, cuando eran muy pocas las familias que estaban, cuando se trasladaron al incipiente crecimiento de esta pequeña aldea como es Tolwyn. Y en la segunda parte del programa será la entrevista que le realizamos a Marta Kamienski. En realidad todos la conocemos como Marta Buzo. Ella también junto a su familia se radicó en la pequeña Tolwyn y tanto Luis Cárdenas como Marta nos van a contar esas vivencias. Todo esto será luego de esta primera pausa comercial. Lo dicho en el primer bloque del programa de hoy, estas son las vivencias que nos contaba el querido, recordado Luis Lolo Cárdenas. Fue una experiencia de chiquitito muy linda, primero porque la cantidad de familias que en ese momento existía, estoy hablando precisamente de lo que fue la época anterior a Tolwyn, que era Cami. Había familia Blanco, la familia Galear, estaba la familia Ollarzo. No quiero, la verdad que seguramente voy a ser injusto, porque hay tantas familias que vivían en esa aldea que eran previas o muy poquititos al ya nacimiento de Tolwyn. Era una pequeña aldea que básicamente trabajaba en lo que era el aserradero en ese momento. Era un aserradero que era, creo que si no me equivoco, era la familia Finoquieto. Mira, tengo miedo de meter la pata, pero me parece que era por ahí. Y que bueno, que obviamente toda la economía se desarrollaba a partir de ese emprendimiento que había en el lugar. Se incendia, lo que yo recuerdo, que se incendia la escuela de ese momento, donde mi papá estaba, tenía la responsabilidad en ese momento. Fue uno de los primeros maestros de la zona. Ayer justamente hablaba con otra familia, para tratar de alguna manera no ser injusto, y hubieron dos maestros anteriores a mi papá, que tenían la responsabilidad en Cami. Mi papá, si no recuerdo, tal vez puede ser que me equivoque por un tiempito, pero me parece que entra en el año 70, 71 en esa escuela. 70 tiene que haber sido. Yo tengo algunas memorias un poco vagas, pero tengo memoria de esa época. Y se incendia, si no recuerdo mal, en el 72. En el mientras tanto se estaba avanzando en lo que es hoy Tolwyn, las primeras casitas, era un barrio que estaba una empresa, estaba como responsable de la ejecución de esa obra, y a su vez estaba ejecutando lo que es la Escuela 5 en ese momento, claro, del año 72. Y justamente, ahora pasamos bien a Tolwyn, pero hablas de la pequeña aldea que estaba alejado de todo, ¿no? Pero tenía lo mínimo indispensable para las pocas familias que viven ahí. Sí, vos sabés que la verdad que era otro estilo de vida. Hoy a veces nos quejamos por el estado de la ruta en este presente, la generación de esa época, nuestros padres, admirable, la verdad que admirable, porque bueno, también tenían otra conducta. Ellos tenían la conducta de la previsión del invierno, ellos empezaban a copiar leña.
hacían todo lo que tiene que ver con el secado de la carne, se preparaban por en definitiva para lo que era la temporada. Claro. Y a su vez me acuerdo que había como una especie de quinta comunitaria que quedaba en el fondo de esa aldea, donde había, bueno, había de todo lo que proveía a esa aldeita, y a su vez también había una pequeña proveeduría donde, bueno, estaba lo básico, que era la leche, la carne, Claro. y creo que el pan. Ahí estaba la familia Galear. Mirá. Marcelo, tengo miedo de meter la pata. No, la verdad que yo sé que hay nombres, muchísimas sí. familias, que te vuelvo a repetir, que en un momento, en una época muy compleja, muy difícil, mucha nieve, mucho aislamiento. Eso decía, ¿no? Estaban alejados, sobre todo en invierno, porque los caminos no son los caminos de hoy. Si bien podían ser transitables, no sé, en los crudos inviernos que pasaron, horas para llegar a un lugar. A veces para llegar horas, para llegar a veces a Ushuaia, o horas para llegar a Río Grande, ¿no? Pero horas, y a veces mediodía también, ¿no? Sí, recuerdo que también en otra época, en cuanto a lo climatológico, las nevadas eran muy intensas. Pero también creo que me parece que había mucho concepto de solidaridad en ese sentido entre las familias, había mucha comunión. Era muy común que las familias que pudiesen ir al pueblo, también Ushuaia, recordemos que en ese entonces Ushuaia no llegaríamos a los 12.000 habitantes, así que Río Grande serían 20.000 habitantes. Creo que en toda la provincia, estoy arriesgando, no seríamos más de 30.000 habitantes. Era muy diferente también las condiciones ya en ese contexto en el territorio, ¿no? Era muy, muy diferente. ¿Y cómo eran tus días? Vos eras chico. ¿Cómo eran tus días, tus juegos, tus entretenimientos? ¿Estabas a orilla del lago? Vos sabés que yo me acuerdo que, mirá, hace poco le contaba a mis hijos algo que mis hijos me miraban un poco, medio extrañados, ¿no? A veces yo me acuerdo que cuando yo era tan chico me ponían en una especie de cajón de manzana y jugábamos en la laguna congelada con una especie de bastones improvisados, con palo de escoba y un clavito en el extremo. Sí, y jugábamos de esa manera. Pues, estoy hablando de mi generación, así que obviamente yo en todo caso fue una generación obviamente que aprovechó todo el esfuerzo que habían hecho ya la generación anterior. Sí. Pero no existía en ese momento la posibilidad de decir, bueno, hoy hago un esfuercito, me compro un trineo ya ensamblado o hecho. No, era todo muy artesanal. Muy artesanal. Muy trabajo artesanal, los viejos que hacían los trineos. Mi viejo, yo siempre hago un chiste, mi viejo no era maestro, no era carpintero. La verdad que mis abuelos sí eran carpinteros. Mi papá, evidentemente, ahí hay un gen que algo pasó ahí que no agarró el carpintero. Pero me acuerdo que me hice un trineo que no era muy lindo, que digamos. Pero de alguna manera se le ingenió a mi viejo como para hacerme un trineo y aprovechar los inviernos de aquellas épocas. Y volviendo a la escuela, bueno, un día se incendia la escuela de la Aserradero Cami y se inaugura la escuela de Tolwyn, ¿verdad? La número 5. La 5 de Tolwyn. Vos sabés que no sé las fechas, pero estoy casi seguro que tiene que haber sido el año 72. Sí, estoy de alguna manera pensando en voz alta con vos en este momento, pero sí, creo que mientras tanto se estaba viviendo o se desarrollaba la vida cotidiana en la aldea al incendiarse la escuela. En el mientras tanto se estaba construyendo Tolwyn, como recién te comentaba. Sí. Al incendiarse se apresura en todo caso la ejecución de la escuela y ahí se inaugura la escuela 5 de Tolwyn. Que tengo también memoria, yo era muy chico, tendría 4 años, 5 años. Con la inauguración de esa escuela, ¿tu padre fue el primer maestro? Uno de los en la escuela 5 sí, fue el primer maestro. Sí. De la escuela 5 sí, de Tolwyn, ¿no? De Tolwyn, no la de Cami. Y se hablaba de la inauguración, o tal vez vos recuerdes, o de la fundación, si se quiere, de Tolwyn, ese 9 de octubre de 1972. ¿Recordás algo vos o hablabas tu padre? Me acuerdo el primer día que llegamos a Tolwyn. Tolwyn como nada, ¿eh? O sea, los primeros 3 habitantes eran mi mamá, mi papá y yo. Tolwyn y la nada, porque me acuerdo que un día de mucho frío, a mi papá le asignaron una casa que es la que está más próxima a la escuela 5,
le asignaron la casa en ese momento el gobierno del territorio. Le tiene que haber asignado al maestro en ese momento esa casa. Y sí, me acuerdo la primera noche, que inclusive hacía mucho frío. Nosotros me acuerdo que otro día inclusive que dormimos no dormimos en el dormitorio, me acuerdo que dormimos en el living, porque hacía tanto frío que era el lugar más cálido para poder dormir esa noche, hasta que de alguna manera de a poco empezamos a equipar la casa, empezamos a traer las cosas. Es importante también tener en cuenta el contexto. O sea, el pueblo de Ushuaia hoy, creo que Tolwyn en una hora y media estás. En aquella época, Ushuaia era un viaje y por lo menos de 5 horas, 6 horas. Entonces no era de ir todos los días a Ushuaia. Y si te faltaba algo, había que ir de alguna manera planificándolo para un tiempo más adelante. Había que arreglársela en definitiva, pasando el limpio. Había que arreglársela con lo que hubiese en el momento. En este segmento de la entrevista con Lolo Cárdenas, él nos habla de ese 9 de octubre de 1972, el día de la fundación de Tolwyn. Estas son sus vivencias. O sea, que a mí me queda esto que decís, ¿no? Había que planificar un viaje desde Tolwyn a Ushuaia o a Río Grande por la cantidad de horas. Claro. Hoy casi que ni lo pensás, voy o no, digo mañana voy y listo. Tengo un paseo como hoy actualmente, claro. Vamos a pasear un poco, pasás, estás un rato y volvés. Es más, hoy es algo natural, está naturalizado hoy en día. Exactamente. En esa época no, obviamente que había que de alguna manera empezar a planificar, organizarse, porque a fin de mes había que ir a buscar provisiones. Claro. Era otro estilo de vida. ¿Y llegaste a ser alumno de la escuela número 5? Sí, y ahí tengo que mencionar a la familia Buso, a mi primera maestra que tuve, Marta Buso, que es una persona con una calidez humana muy, muy importante en mi vida. Inclusive hace unos años atrás ella me contaba una anécdota que yo era muy chico, yo no tenía edad para entrar en la primaria, yo tenía 4 o 5 años. Tampoco había jardín de infante, entonces era una especie de alumno oyente que uno podía ir. Sí. Y Marta me comentaba de que yo iba a la escuela, me aburría, como era oyente, a veces me aburría, cerraba el cuaderno y me iba. Claro, un alumno oyente no tenía obligación ni nada. Así que, pero Marta fue mi primera maestra de ese periodo de alumno como oyente, alumno oyente, barra oyente. Te repito, no había jardín de infantes. Y después sí, hago mi primer grado ya en la escuela 5 de Tolwyn hasta mitad de año y después vengo a mi papá por un tema de salud. Volvemos a Ushuaia y termino el primer grado en la escuela 1 de Ushuaia. En la escuela número 1. Y yo te preguntaba recién, como para ir cerrando, ¿qué recordás de ese día de la colocación famosa de la piedra fundamental de Tolwyn con el presidente entonces, Lanusse y bueno, y las autoridades? Vos eras muy chico, pero tenés recuerdo. Sí, tengo una gran imagen. Sí, obviamente con una convulsión. Nosotros, primero, entender de que en ese momento más de 15 personas era una multitud. Y en ese entonces, de golpe aparecieron cientos de personas, autoridades, referentes, tanto de Río Grande como de Ushuaia, y bueno, obviamente, y el presidente de la nación, la autoridad máxima nacional, con toda una comitiva con donde venía de alguna manera creo que en ese momento existía algo que tenía que ver con escuelas de fronteras o algo por el estilo, me parece. Tarea para la casa, yo tengo que de alguna manera confirmártelo, pero me parece que existía algo por el estilo. En ese contexto sí, obviamente que fue toda una convulsión. Yo me acuerdo, yo era chico y andaba muy inquietamente entre todas estas autoridades y me llamaba la atención porque inclusive había un medio nacional, habían cámaras que para mí, imagínate, el Canal 7 de Buenos Aires. Claro, en esa época, ¿qué televisión había en ese momento? Sí, no había televisión. Y
Había poco ilimitada televisión acá en Ushuaia, imagínate, no había, o sea, no teníamos nada. luz, solamente había gas. Ajá. Que nos traía, mira, me acuerdo, el Tano Orellana a veces nos traía el super gas, esos tubos a veces, Sí. que lo combinábamos con leña. Así que obviamente que las comunicaciones que a veces hoy por hoy en este presente lo tenemos tan naturalizado, que es el internet, los medios, el teléfono. Bueno, olvídate, era otro estilo de vida, ¿no? Sí, seguro. Mi papá me acuerdo que hacía unas cosas medias raras para tratar de escuchar la radio, viste que se hacía una especie como de, todavía me acuerdo, tenía una especie como de un cartón con un cablecito que hacía una antena así media artesanal, lo colgaba en un árbol para tratar de escuchar la mayor cantidad de radios. Claro. Tolwyn no tenía radios. Onda así corta, claro. trataba de alguna manera de agarrar una radio de Río Grande, que me acuerdo que, bueno, seguramente esos mensajes al poblador bueno, Nacional Río Grande lo hacía Claro, mensajes claro, para el hombre de campo. era una forma de comunicación que hoy parece por momentos, mirá cómo se manejaba. Como novedoso, Como ¿no? novedoso, pero sin embargo era muy importante en ese momento cómo se comunicaban las familias y de alguna manera cómo resolvían sus necesidades. Dijiste que luz tenían que con algún grupo electrógeno. Mi viejo tenía un grupo electrógeno Claro, que el 90% de los casos no andaba. No, Así a que- vela. A vela. A vela Era constantemente. vela, farol, era el clásico farol con la camisita esa, que la verdad que Claro, no. sí. Bueno, pero para una persona hoy, un chico, puede ser una novedad, pero para vos no era novedad, porque estabas creciendo con eso era lo normal, Era lo lo común. normal, aparte Lo del de- gas, lo de la leña, lo del el grupo electrógeno que no anduviera, era una cosa muy común, o sea que no había motivo para alarmarse. Era lo normal y vos sabés que me parece que era una sociedad un poco más solidaria seguro, por lo menos desde mi perspectiva. Y también se compartía mucho los fines de semana, se compartía muchísimos encuentros, compartir comidas, había mucha actividad social entre las familias. Claro. Tal vez en estos tiempos que por ahí uno con el trabajo, el apresuramiento propio de no sé por qué a veces uno entra en esa vorágine. Me parece que en esa época se compartían muchísimas cosas. En aquella época había conejos, así que imagínate, en el verano los viejos iban a tratar de alguna manera a buscar algún conejo y ahí se aprovechaba todo, ¿no? Se aprovechaba, se hacían el tipo de comidas que a vos se te ocurran. No, la verdad que era una época pero muy diferente, pero muy linda, por lo menos la que a mí me tocó vivir en los primeros años de vida. Y cerrando ahora sí, Lolo, ese día de la inauguración, la fundación de Tolwyn, cuentan que nevaba. Bueno, pero eso es característico de Por siempre. la época, claro, octubre. De golpe había un sol bárbaro y se estaban unos nubarrones y empezaba a nevar. Y de golpe otra vez. En Tolwyn más o menos pasa lo que pasa. Así, yo me imagino vos Ushuaia. también a la gente, jugando con la nieve o no, y ahí Fue un momento muy lindo porque me llamó mucho la atención, te repito, ver toda no sé si llamarlo tecnología, pero sí ver todos los medios de comunicación, Claro. participando de un evento tan importante. Mi viejo inclusive explicándome a mí que se estaba en presencia de un momento histórico que era el nacimiento de una ciudad, que esto lo vas a hacer recordar, cosa que yo no entendía nada, obviamente, Sí. cuando uno es chico tal vez no dimensiona lo que significa. Lo que sí me acuerdo que mi viejo me dijo, mira, este es un momento porque yo me acuerdo, mira, mientras te estoy hablando, se me vienen cosas en la... en un momento se hizo la inauguración de la piedra fundamental de Tolwyn, que está en la calle de Luis Cárdenas y la otra calle, no me acuerdo. Y que me acuerdo que yo le preguntaba a mi papá, ¿qué significa la piedra fundamental? ¿No? Bueno, y ahí me acuerdo que mi viejo me dijo, mira, estamos en presencia de algo que no ocurre todos los días, que es el nacimiento de una ciudad. Y yo me miraba la verdad que en ese momento pensar que eso iba a ser una ciudad como lo ves hoy en día, la verdad que hoy Tolwyn es una ciudad. Pero si indagás un poquito más, ahora estás pensando en voz alta, sí, viviste un momento histórico, se fundó lo que es hoy una ciudad, un pueblo. Y no solo eso, sino que es algo histórico que tus padres y vos fueron los primeros habitantes. Pero sí. Y posteriormente no quiero ser injusto, familias como la familia Oliva, la familia Buzo, y seguramente se me va a caer alguno de la memoria y yo les pido mil disculpas, que fueron los que participaron de esa pequeña comunidad que formó Tolwyn, ¿no?
maestros que posteriormente empezaron a ir, bueno, familias que inclusive nos ayudaban y acompañaban en ese momento, la familia Chacón, muchísimas familias que iban a visitarnos constantemente. Bueno, no quiero ser injusto, la verdad que sí, obviamente que el mejor de los recuerdos de una época muy linda y muy solidaria, Marcelo. Muchas gracias, Luis. No, gracias a vos por tratar de alguna manera aportar en este granito de arena en lo que es la historia de Tolwyn. Bien, queremos agradecer de manera especial a la familia Cárdenas, a la esposa de Luis, a los hijos, a los chicos. Lo prometido es deuda, vamos a acercarle todo este material, que quede el recuerdo de Lolo, de este paso de sus primeros años en la ciudad de Tolwyn. Y ahora vamos a poner al aire y compartir con ustedes la primera parte de la entrevista realizada a Marta Kamienski de Buzo, que fue una de las primeras directoras de la escuela número 5. Marta, muchas gracias por Gracias recibirnos. a vos, Marcelo, por venir. Bueno, queremos un poco hablar en este caso específicamente de Tolwyn, pero como somos muy curiosos, queremos saber por qué Marta, la familia Buzo viene de su Córdoba natal a Tierra del Fuego. Bueno, siempre dijimos que estamos muy agradecidos porque gracias a esta aventura que tuvimos, porque vinimos con 4 chicos, fue por razones económicas. En Villa María habían sucedido muchas cosas penosas en la familia de Juan Carlos, por la cual se había perdido todo. Y bueno, vinimos traídos por Orlando Rodríguez y Eve, nos trajeron para acá. Porque Juan Carlos siempre deseó vivir en el sur, pero después decía, no tanto, hubiera sido un poquito más cerca. Pero bueno, nos encantó y el 8 de marzo nos llevaron a conocer Tolwyn. ¿8 de marzo de qué año? Del 75. 1975. En 1975. Llegamos y los primeros amigos nuestros fueron la familia Barral. Ethel y Jorge y los chicos, por supuesto, porque ya había venido un sobrino mío que había ganado un campeonato en Río Tercero, un campeonato nacional, él era tenista, eran chicos, tenían 12, 14 años. Y la única delegación del país que no había recibido ningún premio era Tierra del Fuego. Entonces, mi sobrino le regala al representante de Tierra del Fuego que había traído a los chicos su premio. Después, por supuesto, le dieron otro a él. Entonces ahí se hicieron amigos de los Barral porque paraba ahí mi sobrino. Entonces esos fueron los primeros amigos que tuvimos nosotros. Y llegan, pero llegan a Ushuaia e inmediatamente van a... No. ¿Cuándo llegan a Ushuaia entonces ustedes? Nosotros llegamos a Ushuaia en fin de febrero del 75. Fin de febrero. Ahí nos ponemos en contacto con los Barral, con Alicia Beban. Sí. Y los Barral enseguida nos presentan a una señora que era la foto. asistente social, señora de Ford se llamaba, y que un día nos encuentra por la calle y nos dice que el ministro de Educación estaba buscando un matrimonio para ir a una escuela a Tolwyn. Nosotros Tolwyn no sabíamos qué era. Entonces el 8 de marzo nos llevan, como te dije, a conocer. Ese día había un sol radiante, el lago parecía Mar del Plata de las olas que tenía. Y bueno, nos encantó el bosque. Te imaginas que en Tolwyn no había nada ni nadie. Estaba únicamente Luis Cárdenas con la señora, con Tita y Lolo, viviendo en la única casa que estaba dispuesta para ocupar. Entonces, bueno, cuando veníamos de vuelta, Luis Cárdenas me decía, digan que sí, digan que sí, digan que sí, que sí, que sí. Bueno, nos estaba esperando el ministro de Educación. Llegamos
nos atendió enseguida y le dijimos que sí, que le decíamos que sí. Bueno, dice, ¿qué necesitan? Bueno, necesitamos las cuchetas para los chicos, una heladera. Dice, ¿dónde la va a enchufar si no hay luz? Bueno, le digo, pero a mí me han dicho que de octubre en adelante yo necesito heladera. Bueno, está bien, él anotaba todo. Necesito un farol a gas. Dice, cuando se le termine, ¿dónde lo va a ir a hacer? ¿Dónde lo va a ir a cargar de nuevo? Allá no hay. Bueno, le digo, no sé, pero a mí me han dicho que me hace falta. Bueno, todo lo que les pedí, todo lo encontré. Porque dice, les doy un mes. Los traemos en el Araba y el auto, que era un Citroën, se lo traemos por barco. Así que también un cajón de 1 metro cúbico, donde ustedes pueden traer todo lo que quieran. Así que Juan Carlos se fue a Buenos Aires para dejar el auto y la caja esa en el puerto. Ah, toda la mudanza, claro. La mudanza esa, que al final traje un montón de cosas que en la escuela había, porque yo no abrí todas las cosas de la cocina. Y bueno, traje cosas de más, pero no importa. ¿Y se radican entonces cuando ya, digamos, ese llegamos tiempo? De vuelta, arreglamos nuestros trabajos. Juan Carlos renunció al suyo, yo renuncié, que en ese momento estaba trabajando en tribunales. Yo pedí licencia sin sueldo. Y llegamos acá el 10 de abril. Del 75. Del 75. Y se van a Tolwyn. El 13, que era domingo, Sí. nos lleva... tuvimos que hacer unos papeles en gobierno, porque a Buzo lo pusieron en planta... Transitoria. No transitoria, en planta permanente, no de POMI, sino de... Sí, en administración. En administración, Sí. eso no me salía. Bueno, tuvimos que hacer esos trámites, sacarnos fotos, que no sabía dónde estaba Foto Santa María, después salimos siendo parientes. Bueno, y Orlando Rodríguez nos lleva el domingo 13 a Tolwyn, que ahí nos recibe Tita. Tita es Tita Cárdenas. Tita Cárdenas, Luis y Lolo, por supuesto. Nos reciben y tenía todo lo que había pedido, estaba dentro de la escuela. Todo, no faltaba nada. Y bueno, y el 14 empecé a dar clase. ¿Cómo era esta escuela número 5 cuando vos llegaste? Tenía 2 aulas, la dirección, que todavía no tenía muebles, y la cocina, el baño, y en la despensa de la cocina había una cama de 2 plazas y un roperito. Ahí Y ahí nos tuvimos nosotros. Yo empecé a dar clase el 14 y Luis Cárdenas se iba a Buenos Aires por razones de salud. El 1 de mayo viajaba y volvía en septiembre. Así que nos quedamos solos, sin conocer a nadie, con 4 chicos, 1 de pañales, sin agua, pañaletela, ¿no? Bueno, y el primer año para mí fue terrible porque estaba lejos y todo. Claro, era adaptarse a otro estilo de vida. Adaptarse a otra cosa completamente distinta. Me costó 6 kilos y una transfusión de sangre, pero bueno. Y tenía una piedra grande cerca de la escuela donde yo salía a caminar y desde esa piedra se veía el lago. Entonces yo me sentaba ahí y lloraba para que no me vieran los chicos. Porque... Claro, extrañaba a mi familia, extrañaba a mi mamá. Claro. Era muy bravo, el primer año fue terrible. Pero al no tener agua, nos teníamos que ir hasta la fábrica. Fábrica Cami. La fábrica Cami, que ahí donde venían los chicos. Y nos agenciábamos de damajuanas y buscábamos agua potable. Pero para limpiar la escuela íbamos al lago y sacábamos agua del lago con
con un embudo grande y sacábamos agua del lago para lavar, para ¿Y cómo limpiar. traían eso desde el lago? Porque había... En el cierta Citroën distancia. nuestro, que gracias a eso cargaba. se desfondó y quedó en Tolwyn. Ah, se desfondó el auto. Se desfondó el auto y quedó en Tolwyn. Y teníamos un ayudante que era, pero fantástico, que era Tino Varela. Tino Varela. Tino Varela muchas veces sabía que Juan Carlos se había venido como ser a Ushuaia y que a mí por seguro que me faltaba agua, venía en la camioneta y me traía 1 o 2 bidones de agua para que tuviera. Porque yo llegué a guardar en la alacena de la escuela medio vaso de agua por las dudas si algún chico se ahogaba, porque era todo el agua que me había quedado. Ah, Era bravo. Y un día yo sentía que venía Tino en la camioneta, pero había tanto hielo que no podía llegar. Y yo decía, ay, Dios mío, que llegue, que me traiga agua, porque desesperada. Después nosotros a los chicos le dábamos la leche antes de irse. Esto era el primer año. Ya nos fuimos de vacaciones ese primer año. Sí, me fui porque tenía que tomar en tribunales el 9 de diciembre. Así que me fui yo sola con los chicos porque Juan Carlos tenía menos licencia. Y lo empecé a extrañar a Tolwyn cuando estaba en Villa María. Eso es Yo así, digo, así me que- parece que eso es mi lugar en el mundo. Y bueno, vine ya con otro espíritu. Y empecé, como venían, una semana iban de Río Grande y otra semana de Ushuaia, una doctora. La doctora Heredia iba de acá y la doctora Burucúa también iba. Y un día la doctora Burucúa me dice, mira, esa señora que viene a caballo está embarazada y tiene tuberculosis. Le vas a tener que poner inyecciones que yo te las voy a dejar. Digo, yo no sé poner inyecciones. Ah, yo te enseño en vivo y en directo. Así que empecé a poner inyecciones. Entonces, cuando sabían, el BIN 5, que eran los padrinos de la escuela, me daban esos remedios que no le hacían mal a nadie, pero que curaban un dolor de estómago, un dolor de cabeza. Medicamentos de venta libre. Medicamentos de venta libre que tenían en la base, me proveían de eso. Y me traían siempre chocolates y leche condensada, leche en polvo. Me traían de los padrinos de la escuela. Y Y empezabas a dar inyecciones, decía. empecé a dar inyecciones en vivo y en directo. Cuando vino la señora, había unos soldados de la base, de los padrinos, que estaban pintando la escuela. Yo temblaba, estaba haciendo, me acuerdo, conejo saltado con cebolla, porque Buzo iba a cazar cuando no teníamos carne, cazaba Salía a conejo. cazar y- Cazaba conejo. Bueno, empecé a temblar en una forma que yo digo, yo no le voy a poder poner a esta mujer la inyección. Bueno, la hice pasar a mi cama, la hice acostar en mi cama, vi dónde se tenía que poner y ahí nomás le puse la primera inyección de mi vida y siguió viniendo, no le pasó nada No pasó a nada. nadie. Por otro lado estaba la fábrica Cami, que tenía ambulancia pero no tenía enfermeras. Así que, ¿qué pasaba ahí? Que venían los obreros a la escuela. No, yo tenía que ir a la Gamela. Ah, al revés, ir a la Claro, Gamela. ir a la Gamela.
Juan Carlos me acompañaba, por supuesto, yo parecía la enfermera. Y le tenía que ir a poner inyecciones en esa gamela llena de hombres. Sí. Respiraba antes de entrar, ponía la inyección y salía y respiraba tranquila. Y Juan Carlos siempre al lado mío, por supuesto, para que yo no entrara sola. ¿Y cómo era esa vida? Porque hace referencia a que Tolwyn no había nadie. ¿Quiénes vivían ahí? Sí, la familia Buzo. La familia Buzo, y después vino Mecho Oliva con la señora. A vivir ahí. Y los chicos que iban ya a la escuela, la nena también ya había empezado a ir a la escuela. Entonces ya le dieron una casita más al fondo, que ya estaba semi-terminada. Sí. Y bueno, y empecé a sentirme tan útil, porque en Villa María yo creía que ayudaba tanto porque era socia de los bomberos, socia del hospital, y con eso creía que hacía una obra bárbara. Cuando veía lo que estaba haciendo acá, me parecía imposible que yo pudiera hacer eso. Pero bueno, lo hice y con todo cariño. Estaban aislados de todo, pero cada tanto iban a Río Grande o a Ushuaia. Sí. Cuando la camioneta andaba, porque nos habían dado una estanciera, que es la estanciera roja que tiene bomberos ahora. Era gris en ese momento, pero se le cortaban los frenos a cada rato. Era terrible. Era para ir a buscar los chicos a la fábrica, porque todos estaban ahí, y llevarlos, pero no tenía freno. Se le cortaban a cada rato y no había quien los arreglara. Entonces, bueno, Juan Carlos iba después nos dieron una camionetita Citroën, entonces los chicos iban sentaditos. Pero atrás. digo, andaban con esa estanciera sin freno y Juan Carlos decía, lo arreglaba como podía. Y no podía si no sabía. Así que, pero encontraban a alguien que lo Y podía nada, hacer. tenían que venir caminando los chicos, porque claro. ¿qué va a hacer? Pero en invierno era bravo. Entonces nos sacaron esa camioneta, se la dieron a los bomberos, que todavía los de desfile pasa la camioneta, la estanciera. La estanciera esa. Y a ustedes una Citroën, camioneta Citroën. Una citroneta. Y fuera de la escuela, de la actividad, que por cierto era mucha, ¿qué es lo que hacían? ¿Cómo pasaban esos días? Bueno, los mira, chicos, ustedes. Los sábados y los domingos que no había clase, sabíamos ir hasta la ruta, por el bosque, hasta la ruta, a ver quién pasaba y quién decía si era un camión, si era un auto, en qué terminaba la patente. Ese era el juego de los sábados y los domingos. Hasta que un día le digo a Buzo, bueno, yo me voy a ir, déjame que vaya yo hoy. Voy a ir con una damajuana, una sola damajuana, hasta la fábrica, sí, para traer agua para beber. Y cuando estaba viniendo, se para un matrimonio y me sube, me dice, vamos, somos tal y tal. Era el Kovacic y la señora, que tenían el aserradero ahí cerca. Bueno, ahí nos hicimos re amigos. Y nos presentaron al guardabosque, que era René Nilsson, y la señora. Entonces ahí ya teníamos dos matrimonios amigos que todos los viernes y sábados nos juntábamos a jugar las cartas. Entonces ya era otra cosa estar ahí. Ya cambiaba la rutina, no era tan rutinario. Además, las mamás de los chicos, cualquier cosa que necesitaban venían a mí. Si sabían que venía a Ushuaia, me encargaban algo, algún remedio o alguna consulta médica. Entonces yo iba al doctor Sánchez y le decía, bueno, esta señora necesita tal cosa, esta señora necesita tal otra, bueno, dale esto, dale lo otro. Así que hacía de nexo. Marta, en la escuela en esa época estaban entonces al frente Marta Buzo sola. Luis Cárdenas vuelve a la escuela. Vuelve a la escuela en septiembre. Vuelve y vuelve a tomar la dirección, por supuesto. Yo estaba de suplente de él. Sí. Y estaba Picone, Miguel Picone, que era maestro. Entonces la escuela dependía de Trelew, porque era escuela nacional.
Entonces pedí por favor que me nombraran otro maestro, porque ya había aumentado la cantidad de chicos y ya de todos los grados no podía darles yo sola. Entonces les dije que tenía tal persona que era maestro y que vivía cerca de la escuela. Lo nombran y pedí que mandaran una supervisora para ver si yo estaba haciendo bien las cosas, porque claro, no tenía nada, yo hacía lo que a mí me parecía que estaba bien. Claro. Pero bueno, vino la inspectora. Cuando vio, él no se podía poner guardapolvo, tenía que estar con un uniforme. Cuando Porque estaba en la policía. porque él estaba en la policía. Sí. Cuando ve, se para en la puerta y dice, ¿cómo un policía dando clases? Sí, le digo, es maestro. Yo era tan natural para mí, es maestro. Dice, ¿y el arma? Ah, la tiene en el escritorio. Se quería morir esta mujer. Claro. Pero bueno, estaba mi mamá y después lloraban las dos juntas porque decían, yo no quiero, decía mi mamá, yo no quiero que estén acá apartados de todo. Ellos querían que estuviéramos en la ciudad, pero claro, bueno. Fue así. Y bueno, después deja Luis Cárdenas, deja la dirección de la escuela. Deja la dirección, paso yo la dirección, entra Picone. Y después, bueno, Picone se va y me volví a quedar solo un tiempo y después lo nombran a Hernán Vaca. A Hernán Vaca. Y nombraron a una cocinera, cuando yo ya me venía. Así que ¿recuerda el nombre? Una señora, no me acuerdo, pero una señora de un policía. Marta, la escuela dicen que era un poco también lugar de reunión social. Sí, sí. Yo les festejaba como si eran las madres, Día de las Madres, hacía todos los actos. Mecho me prestaba un tocadisco a pila, porque no teníamos luz. Claro. Así que cantábamos el himno, venían la gente de la hostería, venía la gente de la fábrica, los padres, por supuesto, y yo les enseñaba a los chicos a bailar alguna cosita de folclore. Y cantábamos, o si no teníamos luz, cantábamos el himno a capela. Si era de San Martín, cantábamos la marcha de San Lorenzo, yo las copiaba y se las daba a todos para que la tuvieran. Y después se hicieron las grandes comuniones, porque venía un cura de la misión, que no me acuerdo cómo se llamaba, no era el cura Gaucho, era otro, que venía con un acordeón. Entonces les vino a dar el catecismo, ayudado por Hernán Vaca, que también ayudaba en el catecismo. Y una señora de uno de los policías, que no me acuerdo los nombres, adornó toda la escuela con telgopor, con cosas plateadas, eran estrellas en el cielo, en las paredes. Yo hice la torta, una torta enorme. Hicieron la comunión todos los chicos y los míos también, Juan y María Laura. Ah, bien. Ellos hicieron la comunión. Los chicos, ¿qué decían al estar ahí apartado de todo? Los chicos míos me querían matar. ¿Ellos querían volver? No, se acostumbraron. María Marta hizo 7º grado ya acá en el Don Bosco, porque yo no podía darle para que entre a la secundaria con todos los otros chicos juntos. Entonces la mandé acá, que justamente se fue a vivir de los Barral, y con la Kiki son como hermanas. Y bueno, ¿y el resto de los chicos allá? Y el resto de los chicos allá. Cuando estamos hablando de María Marta, les contamos a quien está escuchando esto que son sus hijos, que es María Marta, Juan María Laura y Pablo. María Laura y Pablo. Sí. Bueno, mientras tanto María Marta viene a Ushuaia, el resto queda allá. Sí, queda allá. ¿Y cuánto tiempo estuvieron allí, Marta y Estuvimos al frente del 14 de abril del 75 al 27 de febrero del 80. 5 años completos allá en Tolwyn. ¿Y por qué vuelven a Ushuaia? Porque me nombran directora fundadora de la escuela número 9, a la que le adoro. Claro. Esa es mía. Es mía. Y bueno, también las 5 partecitas. Las 5 sí, es parte mía también, y toda la gente que me encantaría verlos, porque no los he visto más.
Estoy en comunicación con dos de mis ex alumnos por la computadora, que me han encontrado ellos Sí. buscando. Bien. Y estoy en contacto. Bien, perfecto. Bueno, Tolwyn ha sido una parte importante para Muy la vida importante, de muy y para importante. vos especialmente, Marte. Muy importante, sí. Superando ese alejamiento, como decíamos Sí, al sí, porque principio. yo ya después mi mamá venía mucho, entonces ya los papás de Juan Carlos ya no estaban, entonces mi familia era mi mamá. Vino mi hermana también con toda su familia, pasamos Año Nuevo. Bueno, y acá lo teníamos a Orlando y a Eve y a los Carral, y bueno, nos fuimos haciendo de muchos amigos. Finalmente, hablaban de el aserradero de Cobas. ¿Qué aserraderos había en esa época, a mediados de los 70, en la zona de Tolwyn, que recuerden? Y el aserradero se llamaba Aserradero Arroyo, me parece, el de Kovacic. Estaba el aserradero Cami, Sí. que era el principal. Y después otros estaban más alejados. Había uno cerca de la Correntina, de la estancia de los Oliva. Y no me acuerdo qué otros. Vale. Había ya más yendo para Río Grande. Claro, más para claro. arriba. Bien, Marta, muchísimas gracias. Bueno, yo no sé si me quedó algo importante, Seguro, seguro bueno. que sí. Pero bueno. Espero que les sirvan las fotos también. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias a vos, Marcelo. Estas entrevistas que vimos hoy forman parte también de una serie de reportajes, de otras entrevistas que hemos realizado a lo largo del año, también el año pasado, en la ciudad de Tolwyn, con antiguos pobladores, con aquellos que llegaron a radicarse buscando una nueva vida, formar su familia o nueva fuente de trabajo a partir de la década de los 80. También los más jóvenes, cada uno, según la época que llegó, lo vivió de una u otra manera. Todas esas entrevistas, o gran parte de ellas, sirvieron para realizar el libro del cincuentenario que organizó la Municipalidad de Tolwyn. Por eso, y estamos de alguna manera involucrados, queremos agradecer a la Dirección de Cultura y a la Municipalidad de Tolwyn por permitirnos hacer estas entrevistas y después la confección del libro junto a Carolina Masdeu. También a la gente de prensa y difusión o comunicación de la Municipalidad de Tolwyn. Le recomendamos entonces el libro del cincuentenario, son 50 años Tolwyn, una síntesis, hay que leerlo desde el corazón, porque es una síntesis de la historia, los comienzos de esta maravillosa, querida y hermosa ciudad de Tolwyn. Nos encontramos en 7 días, como siempre, a través de los protagonistas del fin del mundo. Muchas gracias.